A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo. Saludos cordiales, amigas y amigos. Estamos en un nuevo programa de Petróleo y Desarrollo y hemos invitado para este programa al ingeniero Aníbal Carrera. Él es presidente ejecutivo y representante legal de Chronix. Es una empresa que se mueve en el campo de las telecomunicaciones, ¿no? Entonces él nos va a decir los servicios que presta y entonces ya conoceremos de su propia voz la descripción de la actividad económica de la empresa. Un gusto, Aníbal, que estés aquí en el programa de Petróleo y Desarrollo. Vamos a hablar de un tema muy importante que es la corrupción del IES, pero yo quisiera que brevemente, ¿a qué se dedica Chronix? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Henry, por la invitación. Y en segundo lugar, Chronix es una compañía que proporciona servicios masivos de call center y servicios masivos de telesalud y telemedicina englobados dentro de lo que se conoce como servicios de atención médica primaria. De hecho, eso fue uno de los servicios que le dimos al IES. Comentar que en noviembre pasado, Chronix cumplió 20 años de vida institucional en el país, tiempo durante el cual, honestamente, creo que hemos contribuido al desarrollo del país, incorporando unos conceptos que hace 20 años no existían, como son los servicios de call center precisamente, que hoy todo el mundo se familiariza y conoce y sabe para qué es y por qué las empresas tienen servicios de call center para diferentes prestaciones. Así que esa es nuestra actividad, Henry. Muchísimas gracias por la invitación, a tu entera disposición y sobre todo por la coyuntura en la que estamos para hablar de algo tan lamentable y que el Ecuador tiene que buscar la forma de superarlo, que es estos temas tan críticos de la corrupción que literalmente hunden al país en un subdesarrollo eterno. Así es. Y claro, afecta a toda nuestra cultura y nuestra imagen como país a nivel internacional e internamente también nosotros nos afecta, ¿no? Porque no toda la gente es corrupta, ¿no? Hay gente buena, hay gente sana, hay gente con principios, con valores. Hay gente honesta en este país. Absolutamente. Y resulta afectada por estos actos de corrupción. Tremendamente afectada porque esto impide el desarrollo de un país. Claro, así es. Los concursos públicos hacen que sea una fuente de corrupción permanente en el cual solo un grupo de vivos criollos, entre comillas, es decir, corruptos, se aprovechan con funcionarios y autoridades corruptas para apropiarse de fondos públicos de delinquir, impidiendo el desarrollo normal de las actividades económicas de emprendimientos nuevos, por ejemplo, que les impiden el desarrollo. Entonces, eso bloquea a un país, lo cual al final del día supondría que entonces un estudiante, un nuevo empresario, tendría que entrar en la cadena de corrupción si quiere progresar, lo cual es un sinsentido. Es absurdo. Es absurdo porque puede ver que en un momento dado la sociedad en verdad despierte y ponga buenas autoridades y les va a pedir rendición de cuentas y los va a llevar a la justicia y les va a incautar el patrimonio. Con lo cual la pregunta es de qué les ha servido de lo que se han robado en el país, ¿no? Exactamente, pero lamentablemente si tú ves lo que ha pasado en la seguridad social, en Petroecuador, en las hidroeléctricas, es que es un latrocinio, es un robo sin nombre. Es decir, todos los días nos despertamos con noticias de este tipo, nos despertamos con noticias de crímenes. Es decir, tenemos un Estado que literalmente no es Estado, en el cual estamos siendo invadidos por actos delictivos todos los días. Los últimos hechos lamentables en Ibarra y el asesinato, es que es un desánimo impresionante. Si a esto se suma todo el tema de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, todos los días viendo en los periódicos, decir, señores, ¿en dónde estamos? Así es una sociedad descompuesta por unos pocos, totalmente, como digo, no es la mayoría.
Y entonces, claro, pero eso también ya tiene que ver con los valores, con los principios y de la forma como es gobernada la familia o cómo es autogobernado el ser humano, cómo nos autogobernamos, ¿no es cierto? Primero como individualmente, ¿no? Y luego en la familia, y luego en las instituciones, y luego hay que llevar tú a las entidades públicas, al presidente de la República, a legisladores, alcaldes y prefectos, es decir, las autoridades de elección popular. Tienen que tener un perfil en valores, en principios. Mira el grado de descomposición, estimado Henry. Sí. Tenemos funcionarios en el Consejo del municipio sí. que van a sesionar con grillete. Así es. Tenemos funcionarias destituidas de la Asamblea. Es decir, la gente que nos está gobernando, ¿quiénes son, por el amor de Dios? O sea, es decir, estamos en manos de gente totalmente sin principios, sin valores, antiética. Ergo, ¿qué hacemos? Así es. ¿Qué hace la gente, como tú bien dices, honesta de este país? Sí. Ayer justamente comentaba con un compañero, decía, tiene que volver la educación a tener ética, cívica, moral, desde el preescolar, escuela, colegio y universidad. Así es. A más, obviamente, de los principios y valores que se presume tenemos las familias ecuatorianas de nuestros ancestros. Así es. Pero si esto no se cultiva desde la niñez, terminamos en lo que terminamos ahora, eligiendo cantantes, payasos para la asamblea, porque nos parece divertido, y son los que están haciendo las leyes de este país. Es un auténtico desastre. Por eso es un asunto demasiadamente serio que debemos pensar, formarnos y actuar en la política bajo el conocimiento científico de la política, y obviamente la gente que tiene esa formación y la gente que tiene principios, que tiene valores, y claro, acompañando a otros profesionales, se puede hacer una correcta orientación del manejo de la cosa pública. Y yo no quisiera, porque esto podemos hablar mucho, yo quiero centrarme en un tema sobre lo que viene sucediendo desde hace algún tiempo atrás, desde el gobierno de Correa, con una empresa que participó en el proceso de licitación para dar el servicio de call center al IES, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para lo que es atención médica, ¿no? Y claro, me refiero a la empresa Recap Solnet, que tú conoces, Aníbal, y sí me gustaría, para demostrarle a la audiencia de este concepto, de este tema, la corrupción en el IES. Y solo nos vamos a referir a esto, porque hay otros capítulos que han sacudido fuertemente al IES, en donde está la plata de los trabajadores, ¿no? De los asegurados. Entonces, cuéntale a la audiencia, Aníbal, ¿cuál es el origen de este problema de Recap Solnet, que quedó al margen de ese proceso licitatorio en la administración de Ramiro González? Muy bien, muchas gracias. Precisamente lo que motivó que se produjera una corrupción y una colusión entre autoridades y funcionarios del IES, más la empresa Recap y la otra empresa Solnet, es precisamente el grado de corrupción tan elevado al cual llegó la seguridad social. Correcto, Recap Solnet no quedó al margen, sino que fue la beneficiaria. Claro, sí, precisamente por la corrupción y la colusión. Corrige, porque dije antes, hace un rato, segundos, dije que quedó al margen. No, al contrario, que Recap Solnet fue la beneficiaria del contrato. Exactamente, la empresa Recap. Esto fue tan demencial, como yo le he dicho, es una corrupción infame, miserable, demencial. ¿Y por qué lo es? Porque era en extremo sencillo, en extremo fácil descubrir y verificar la corrupción. Era tan fácil porque se presentaron 5 ofertas, descalificaron a Cronix, que era la empresa que había prestado el servicio durante 30 meses anteriormente. Ya venía prestando. Claro, Cronix prestaba el servicio. ¿Desde qué año? Desde el 24 de agosto del 2009 al 24 de febrero del 2012. Perfecto. Eso presentó Cronix. Pero como Cronix es una compañía a la cual la banda de Ramiro González, en la cual, ya sabemos, pertenece María Sola Rea y muchos otros funcionarios. ¿Hasta cuál? ¿No tenía un periodo de mayor duración el contrato? Solo 2 años. Solo 2 años. Y prorrogaron 6 meses, por tanto estuvimos 30 meses. Y ya llamaron a concurso. Ya llamaron a este concurso, para lo cual ya se habían coludido entre los funcionarios del IES, llámese Ramiro González, María Sola Rea, Henry Medrano, Damián Gallegos,
y informarles a la audiencia que por favor todo lo que yo estoy diciendo consta en los procesos judiciales administrativos que es de acceso público. Ya. Es decir, no es ningún secreto ya estos nombres que estoy dando. Esto es parte de un juicio. ¿En dónde está ese juicio? Ese juicio pasó por varios procesos, por una indagación previa en la Fiscalía de junio del 2012 hasta el 2014. Después la Contraloría en ese periodo realizó un examen especial y emitió un informe con indicios de responsabilidad penal encabezado precisamente por Ramiro González, y también en la lista está María Sol Arrea. ¿Ok? Después de ese proceso, nosotros denunciamos la colusión y la corrupción en la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, que sancionó la colusión el 7 de septiembre del 2015. Los coludidos, en este caso RECAP, apeló esa sanción al Tribunal Contencioso Administrativo. Y el Tribunal Contencioso Administrativo sentenció y ratificó los actos colusorios el 19 de mayo del 2017. Sin embargo, dejó sin efecto la multa de 2,3 millones en contra de RECAP. Es decir, verificada la colusión, pero la multa les pareció muy alta y dejan sin efecto. Por tanto, eso nos lleva a la conclusión de que está permitido coludirse y a la autoridad le parece muy alta la multa y deja sin efecto. Apeló esa sanción, esa sentencia la Procuraduría General del Estado y la Superintendencia, y subió a casación, y existe sentencia de casación de esa colusión que ratifica nuevamente la colusión y el RECAP Solnet, y dejó en libertad a la Superintendencia de volver a multar a RECAP. Sin embargo, después de 1 año y 3 meses todavía no le multan. Todavía no le multan. Todavía no le multan, lo cual es impresionante. Eso quiere decir, y de hecho yo lo expuse, recordará, estimado Henry, en el pleno del Consejo de Participación Ciudadana, donde dije, señores, en Ecuador existe un concierto para delinquir. ¿Por qué? Si se sanciona, se ratifica la sanción y se deja sin efecto la multa, lo cual quiere decir que está permitida la colusión. Así es, y la sanción es en sentencia. Claro, está sentenciada la colusión. En la Corte Nacional de Justicia. En la Corte Nacional de Justicia. El único caso, estimado Henry, de sentencia de colusión en este país. No existe ninguno más. Y de ahí ya no hay otros recursos. No va por ejemplo, no, ya no existe más recursos. No va a esa, si hubiera, digamos, un recurso de revisión constitucional. No de revisión, sino de que sea la Corte la que en última instancia se pronuncie. En este caso ya no, porque ya se ejecutorió la sentencia. Pero lamentable y tristemente, la Superintendencia, que debía volver a multar a RECAP, ya no los 2,3 millones de dólares, a lo mejor un 70, un 50%, después de 1 año y 3 meses, todavía no emite la multa. Eso quiere decir que la corrupción y la colusión empezó en el 2011 y se mantiene sin sentencia, hasta ahora, sin sentencia y sin una sanción. Sin la multa. Sin la multa. Porque la infracción o el delito está comprobado. Totalmente, está sentenciado. Por eso que hay sentencia. Por eso hay sentencia. Lo que falta es la multa. Lo que falta es la multa. Y estos señores de la Superintendencia, a pesar de que yo les he insistido, y a la Procuraduría también les he insistido, todos guardan Aníbal, silencio. Con este escenario, ¿qué estás haciendo? ¿Qué va a hacer Crónicas? Ok, en este escenario lo que hemos hecho es volver nuevamente a ingresar una denuncia, porque no quisieron reabrir. A todo esto te digo que la indagación previa por peculado que se abrió fue archivada con dolo. La juez que archivó esa indagación previa fue sancionada por unanimidad por el Pleno del Consejo de la Judicatura el 22 de junio del 2015. Por 2 hechos: por no fundamentar adecuadamente el archivo de la causa y por violentar el debido proceso. ¿Qué pasa hasta ahora? Nadie ha impulsado, solamente Crónicas ha estado luchando, impulsando, y nos obligaron a poner una nueva denuncia, que la pusimos el 16 de febrero del 2018, y en este momento está en la Corte Provincial de Pichincha porque tiene fuero de corte, dado que está involucrada una juez. Espero que ahí continúe y se termine finalmente por sancionar a esta gente que, imagínate, se descubrió cómo se habrían repartido los presuntos sobornos, los sobornos. Las coimas. Y de hecho esto presentamos. Hay un cuadro. ¿Te acuerdas? ¿No? Aquí está un cuadro. A ver, menciónalo ahí, yo le enseño a la cámara. Ahí está el contrato de compras públicas, que es el proceso que aparece ahí. Y en la parte izquierda, o en la derecha de tuya, Henry, aparece
cómo del monto del contrato, 20 millones, se asignan un 10% para una persona con siglas ML, que equivale a María Larrea, y a otra persona de $1.810.000. Ya. Y además se pagan con impuestos, calculan los impuestos de las coimas y lo ponen ahí. Ah, lo ponen en la propia... Exactamente. Ah, sí. ya, como parte del negocio. Era parte del tema. Ya. Y además, acá están, en esta otra lámina, ¿quiénes son los socios? Ya. Esa documentación consta en los procesos judiciales y administrativos, Ya. pero no pasa nada en este país. Y aquí, menciónalas aquí, porque... Claro, ahí aparecen las siglas, Aldo Briones, Sí. Fernando Colunga, Ya. ML, HM, DG y otros acreedores. ¿Quién es Fernando Colunga? Es el actual dueño de Recap, el actual socio mayoritario de Recap, ¿De qué nacionalidad es él? mexicano. ¿Y cuál es su actividad? ¿Él no es un artista de novelas? No, será un homónimo. Ah, es homónimo. Seguramente ya, es un homónimo. Ya. ¿Tú le denunciaste el caso al Consejo de la Judicatura que lo preside el doctor Marcelo Melo Jaramillo? Claro, lo denunciamos, pedí que lo investiguen. Y una vez que la denuncia fue presentada allí, dices que a eso fue a una juez provincial. No, la denuncia contra la juez fue puesta en el 2014, después de que archivó. Ya. Eso tomó un año, esa investigación, Ya. en el Consejo de la Para la Judicatura juez. anterior. Ya. Como era tan evidente el caso, Ya. el Pleno del Consejo de la Judicatura le sancionó a esta juez por Ya. doble infracción. Ya. Por no fundamentar adecuadamente, Exacto, sí. Y porque por archivó de forma definitiva, Claro. lo cual no Ya. es procedente, Ya. y por violentar el debido proceso. Correcto. ¿La destituyeron o siguen en la función? Ya no es juez en este momento. destituyeron. No sé si Ya. la destituirían, renunciarían. Pero bueno, pero vos sigues con el problema, entonces, ¿qué esperas de aquí? En este momento espero que se reabra el proceso. De hecho, está en la Fiscalía Provincial por fuero de corte, precisamente por la juez. Y justamente la semana pasada ya despacharon esto para que continúe la investigación y decirle al señor fiscal, al señor contralor, al señor procurador general de Estado, a la unidad, a la UAFE, ya está todo investigado. Ya. No tienen que investigar nada, solo tienen que determinar cuál es la ruta del dinero. Y esa es únicamente competencia de la Fiscalía, como sabes, Sí. y de la UAFE en este momento. Porque Ya. toda la documentación en estos años ya está en los expedientes administrativos, judiciales. El documento que yo te mostré anteriormente es un peritaje informático Ya. que está en un proceso judicial y lo tienen las autoridades competentes. Por tanto, las pruebas son tan evidentes que lo que tienen que hacer es eso, seguir la ruta del dinero y finalmente el debido proceso, sancionar a los culpables de toda esta desgracia. Pero no solamente eso, estimado Henry, sino que esta corrupción y colusión, al no haber sido sancionada en su momento, se repitió en el 2014. Ya. Y no solamente con eso, sino que se volvió a repetir en el 2016. Por tanto, la corrupción en el IES es sistemática e institucionalizada. Ya. Y las autoridades del IES en esos periodos lo único que hicieron es encubrir. Ya. Porque yo me reuní, en este caso con Espinosa en su momento, Ya. y le mostré esta misma hoja. Ya. Le dije, señor Espinosa, aquí está cómo se repartieron Ya. los sobornos. Ya. ¿Qué te digo? Con él y con más funcionarios. Ya. Encubrió. Encubrió. ¿Cómo no puede hacer nada alguien que sabe que está pidiendo las pruebas ahí, estimado Henry? Claro. Que yo le entregué, Yeah. les he entregado a todas las autoridades y todo el mundo silencio. Yeah. Eso genera y hace que un concierto para delinquir. Claro, si sí. todo el mundo sabe y nadie hace nada, están concertados. Por lo no menos, existe otra por manera. lo menos allí hay una sincronía de estas acciones de corrupción entre la administración de Ramiro González y la administración de Richard Espinosa. La de Cordero, la de Villacrés igual. Todos conocieron. de todos ellos. Todos conocieron. Y Ya. de hecho, así lo presenté. Es decir, y esto también es público Ya. en estas administraciones. En las 4 administraciones. Claro, porque Ya. empezó con Ramiro González. Ya. Después vino Cordero. Villacrés y después Espinosa. Ya. Y después vino el señor Rodas también. Y ahora está el señor Granda. Paul. Exactamente. Con él no Paul has Granda. hablado, a él no le has presentado el caso. Justamente aprovechando la coyuntura que el día domingo hubo el programa Hora 25 en el Sí. cual el señor Granda anunció que está construyendo una unidad técnica de transparencia y ética para que nos permita que impidamos que existan acciones que esté perjudicando a los fondos del Seguro Social, es decir, que existan compras inadecuadas, compras con sobreprecio, insumos, medicamentos. Esta unidad se ha conformado ya, o sea, ya debería estar actuando,
Estamos conformando y va a ser de carácter tripartita, porque sea independiente y que procese y analice todas aquellas denuncias. De ser necesario, estas denuncias vayan a las autoridades de control o incluso a autoridad de la Fiscalía. El tema de la honestidad y la transparencia en el proceso de compras de adquisición es fundamental y vital para ahorrar recursos. Eso lo dice Pablo Granda. Le tomo la palabra y en este programa quedará. Si quieres, invítale y yo puedo venir para decirle esto que le estoy diciendo al señor Granda o a cualquier funcionario o autoridad. Para decirle, señores, ustedes están, además, coincide con que las 4 entidades, la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía y la UAFE, han formado o han suscrito un convenio de cooperación para investigar la corrupción. Bueno, pues que sepan que toda esa documentación fue presentada en tiempo y en forma a todas estas autoridades y les pido que por favor, por el bien del país, analicen, investiguen, sigan el debido proceso, pero lo hagan ya, porque han pasado más de 6 años, estimado Henry. De manera corta, estimado Aníbal, ¿quién está administrando el call center del IES ahora? En este momento estaba administrando, en el 2016 ganó un consorcio que se denomina Consorcio Flove Group, la empresa Serviportex liderada, pero esta empresa se cometió corrupción, al igual con los funcionarios del Consejo Nacional Electoral, y que derivó en que ese contrato del CNE debió haber sido declarado nulo, y por tanto el contrato del IES también debió ser declarado nulo. Ya no, en el 2016 salió. Terminó. Ellos administraron el call center 4 años. 4 años, casi 5 años. Casi 5 años. ¿Y este contrato último hasta cuándo dura? Creo que hasta febrero, marzo de este año. Finalmente, los montos de los contratos con Recapsolnet. Más o menos, en promedio, unos 20, 25 millones de dólares cada contrato. ¿Por año o por el periodo? Por año, por 2 años, cada 2 años. Cada 2 años. O sea, eso más o menos desde que está Chronix, que hizo Chronix, será unos 100 millones de dólares. Más o menos en monto de contratos, ¿no? Habría que ver el detalle, pero más o menos en ese porcentaje, en esos montos. Correcto. Mi querido Aníbal, está bien. Yo quisiera aprovechar esta última parte para luego despedirnos. Es para informarles a los socios, a los accionistas del IES, que son los asegurados, que son los afiliados, ¿no? Hemos presentado ya a la Fiscalía General del Estado los elementos de convicción. Decimos, no es y este otro caso, acá está. Este es a la señora Ministra Fiscal General del Estado, Henry Llanes, ¿no? En donde comparezco ya con los abogados, enseñando casillero judicial y apuntando los elementos de convicción, y aquí está firmado este escrito por quien habla, y también por el doctor Jaime Santos y por la doctora Viviana Castillo. Ellos son los abogados que hemos presentado a la Fiscalía el día de ayer, y también he hecho llegar a la Asamblea Nacional otro caso que tiene que ver. Se está reformando la ley de la Seguridad Social en la Asamblea Nacional. Lo he visto. Sí, y hemos hecho llegar las observaciones al proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Social, cuyo contenido contradice la sentencia de la Corte Constitucional. Hoy debatieron en la mañana este proyecto de ley, pero, queridas amigas, queridos amigos, vuelve la Asamblea a cometer el error de hacer que se elija al representante de los afiliados y los jubilados de los empleadores y de los afiliados, la IES, mediante colegio electoral. La Corte Constitucional, en marzo del año 2016, dejó sin vigencia los incisos segundo y tercero del artículo 28 de la Constitución de la República, en los que se mantenía una legislación que el representante de los asegurados se lo elija mediante colegio electoral. Centrales sindicales, la Unión Nacional de Periodistas, el Seguro Campesino, la Confederación de Jubilados del Ecuador, era un colegio electoral. Y el otro colegio, para el caso de los empleadores, era las cámaras de la producción, que dice ¿cuál fue la demanda? Que una señora no se sentía representada, que no estaba afiliada a los gremios. Y claro, en el caso del sindicalismo, de los sindicatos, según un estudio de Jorge León, del sociólogo Jorge León, el 5 al 6% de los trabajadores del Ecuador están sindicalizados. La mayoría no están sindicalizados. Sí, estamos hablando de un 92 o 93% que no está sindicalizado en el Ecuador. Y entonces, por eso es que decimos nosotros, es mejor que el representante de los afiliados al Consejo Directivo del IES sea mediante elección, sea mediante padrón, elección democrática, directa, universal.
Y lo mismo en el caso de los empleadores. Si la Asamblea, querido Aníbal, vuelve a restituir las disposiciones derogadas, primero que eso es objeto de destitución, porque el artículo 86, numeral 4 de la Constitución de la República dice que quien desacata las resoluciones o las sentencias del juez o de la autoridad competente, el servidor público es objeto de destitución del cargo. Así es. Ya, entonces ese antecedente debe saber la Asamblea. Y lo otro, que si la Asamblea vuelve a restituir los textos, ¿no? Así como venían hasta el gobierno de Correa, vamos a tener que demandar la inconstitucionalidad. Tú también eres afiliado. ¿Otra vez? Sí, vamos a tener que demandar. Vamos a tener que demandar porque no es posible que se siga manteniendo ese tipo de conciliábulos, porque esos conciliábulos no reflejan lo que queremos todos los afiliados. Perdóname que te interrumpa, estimado Henry. ¿Qué crees vos que en el fondo, cuando se está planteando una elección democrática por los dueños del IES, que son los afiliados, cuál es el argumento por la cual se oponen los asambleístas? Una posición antidemocrática, y diría que los intereses son tan fuertes que no quieren dar paso a que nosotros, los dueños del dinero, administremos nuestro propio recurso. Y que lo ideal sería conformar un congreso para que defina políticas, nombre a los 3 miembros del consejo directivo, haga seguimiento, haga evaluación, controle, fiscalice, pida rendición de cuentas. Es la propuesta mía que yo dejé en el Congreso Nacional y que fue calificado el proyecto de ley. Ellos solo lo mencionan en el informe del proyecto de ley, pero no dicen cuál es el objetivo y los contenidos del proyecto. Bueno, querido Aníbal, esta es una cosa... Bueno, nos hemos formado para luchar. La política es así. Nosotros somos de convicciones, no soy de intereses, no soy un profesional de la política, sino soy un político de convicciones. Así que vamos a seguir luchando, pero algún día tenemos que conseguir lo que nosotros queremos, que el IES sea manejado por los afiliados. Querido Aníbal, muchas gracias por venir y tu despedida. Gracias, estimado Henry, por esta oportunidad y siempre a tu entera disposición. Nos estaremos comunicando oportunamente. Muchas gracias por asistir. Muy amables. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo.